La naturaleza del sonido. El sonido es una onda mecánica y tridimensional, que requiere de un medio físico elástico para propagarse en todas las direcciones. Su velocidad depende del medio en el cual se propaga. Asimismo, podemos decir que el sonido va a ser mayor en un sólido debido a su composición, donde las moléculas que lo componen están más juntas. En el caso del líquido, al estar más separadas, sus moléculas transmitirán de forma menos eficiente la energía, y para el caso del gas será menor que la del líquido. Para dar un acercamiento a esta teoría, podemos decir que la velocidad de sonido en el aluminio va a ser de 5100 metros sobre segundo, en el agua del mar de 1560 metros sobre segundo y en el aire de 343 metros sobre segundo. Ultrasonido. El fisiólogo Lázaro Spallanzani descubrió qué pasaba con los murciélagos y cómo estos cazaban o se movían, siendo este el estudio la base fundamental del ultrasonido. Con el hundimiento del Titanic en 1912, se da la tarea de la creación de un artefacto para la detección de objetos en la navegación. Aquí podemos hacer énfasis en qué fenómeno se basa, siendo la refracción de las ondas de ultrasonido muy útiles para esta tarea. Como otro ejemplo de su utilización, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó el dispositivo de Tchaikovsky, con el que se enviaban con más precisión cargas de profundidad a los submarinos alemanes. Para el caso de la reflexión, tiene un uso médico en el cual nos damos cuenta que este mismo es poco eficiente al pasar por los gases y es necesario usar otros implementos para que éste sea más preciso a la hora de dar un veredicto, como es el caso de la detección de cálculos biliares. La interferencia. Este fenómeno se da cuando dos ondas de sonido se solapan la una con la otra, cancelándose mutuamente. Pasa muy seguido en las llamadas telefónicas, cuando la voz de uno de los emisores se ve afectada por el ruido generado por el medio de transmisión. Ondas sonoras en instrumentos musicales. Como bien sabemos, todos los instrumentos musicales producen sonidos a diferentes frecuencias o tonalidades, ya sean altas o bajas. La combinación de las mismas forma lo que conocemos como armonías, y asimismo, crear las melodías que hoy nos deleitan. Pero, ¿cómo funciona? Instrumentos de cuerda. Hacer vibrar una cuerda es probablemente el método más común para crear un tono melódico. El área proyectada por una cuerda es pequeña, y por lo tanto, una cuerda que vibra no crea un efecto evidente en el aire que la rodea. En consecuencia, lo habitual es unir una caja de reverberación a la cuerda para construir el rendimiento sonoro. La caja recibe las vibraciones de las cuerdas a través de los soportes y después las envía al aire. Instrumentos de viento. Los instrumentos de viento son aquellos que contienen un volumen gaseoso capaz de producir sonido cuando se excita adecuadamente. El cuerpo sonoro es el volumen gaseoso y no el recipiente que lo contiene. El recipiente tiene la importante función de definir la forma del volumen, pero aparte de esto tiene relativamente poca influencia en los fenómenos sonoros. De percusión. Los instrumentos de percusión son aquellos que producen sonido cuando son excitados por percusión directa o indirecta. Los instrumentos de cuerda percutida que pertenecen en realidad a esta categoría no se estudian dentro de ella, pero sus características y posibilidades musicales son muy diferentes. La percusión se efectúa de maneras muy diversas mediante varillas metálicas, mediante baquetas, golpeando un cuerpo sonoro contra otro, indirectamente mediante un teclado, etc. En líneas generales puede decirse que la función musical de los instrumentos de percusión es rítmica. Se conoce por este nombre al cambio en la frecuencia de una onda como consecuencia del movimiento relativo entre el emisor y el receptor. Este efecto es muy importante en astrofísica, donde el efecto se produce en ondas de luz. Cuando un objeto que emite luz, como una estrella o una galaxia, se acerca a nosotros, vemos sus ondas de luz con mayor frecuencia de la que fueron emitidas. Las vemos desplazadas al azul. Si se aleja de nosotros, vemos que su luz se desplaza al rojo. Es el famoso desplazamiento al rojo de la luz.
Como además el efecto es tanto más intenso cuanto mayor sea la velocidad entre el emisor y el receptor, podemos usar el efecto Doppler para calcular la velocidad de las estrellas y galaxias respecto de nosotros. El efecto recibe su nombre del físico austriaco Christian Doppler.